Estamos de regreso en el programa, como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia. El tema que nos convoca es la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que además es una corte constitucional que ha decidido derogar la protección constitucional para que las mujeres puedan abortar en Estados Unidos, dejando la decisión a cada estado. Recordemos que Estados Unidos no es una república unitaria, es una república federal que tiene una constitución nacional obligatoria en sus 50 estados, pero cada estado tiene su propia constitución y sus propias normas. Cada estado, después de la decisión de la Corte Suprema, decidirá si respalda o prohíbe el aborto legal. Edwin, gracias por estar conectado con nosotros. A ti, Enrique, gracias. Ha sido una decisión dividida en los Estados Unidos, 5-4 de los 9 integrantes de la Corte Suprema norteamericana. Pero lo que han hecho... Perdón, Enrique, me parece que 6-3. 5-4 según la nota de la BBC que acabo de leer. Me parece que ha sido 5-4. Ya, bueno, yo tenía otro dato, Ajá. ¿no? Pero quizá esté equivocado, porque el presidente del Tribunal Supremo también votó a favor, ¿no? E incluso he visto alguna foto en donde posan los 6 magistrados que votaron a favor, pero bueno, en cualquier caso es una mayoría, ¿no? Es una mayoría que se ha dado. Dime, ¿cómo ves tú la decisión tomada por el máximo Tribunal de Justicia de los Estados Unidos? Mira, es una decisión que yo califico de trascendental, pero que tiene varios aspectos, ¿no? El primero de ellos, el más formal, el más, por supuesto, jurídico en este caso, es el que se tiene que analizar y ahí está el Tribunal Supremo y la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Porque lo que hace el Tribunal Supremo es ver si es que una disposición, en este caso una ley que se había dado, se ajusta o no a la Constitución de Estados Unidos. Y entonces, lo que ha ocurrido ahora es que el Tribunal Supremo, más allá de que digan que tiene a 6 conservadores y a 3 progresistas, más allá de eso, su fallo ha sido el siguiente, ¿no? No existe en la Constitución de Estados Unidos, ni explícita ni implícitamente, ninguna disposición, ninguna referencia a que el aborto constituya un derecho. Entonces, esta es la sentencia que el pasado viernes, ¿no?, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictado. Hace 49 años, el mismo organismo, basado en un caso que además fue un caso mentiroso, un caso que faltaba la verdad, ¿no? En el año 1973, a partir de una demanda, ¿no?, de una persona que quería abortar y que en el estado de Texas no le dejaban porque estaba prohibido, pues entonces, a partir de eso, dictaminó que era constitucional el derecho al aborto. Jurídicamente, entonces, hay 2 posiciones que en este momento se oponen: la del año 73 y la del año 2022. Entonces, hay que hacer un análisis, ¿no? Un análisis más allá, insisto, de las ideologías. Hay que hacer un análisis porque debe haber o no debe haber una mayor o menor apego a la verdad en una o en otra posición, ¿no? En el caso del fallo del viernes pasado, ¿no?, de la sentencia, se dice con claridad que en la Constitución de Estados Unidos no existe, ¿no?, el derecho al aborto como derecho constitucional, como derecho humano. Y entonces, pues han derogado lo anterior.
los juristas, los magistrados norteamericanos tendrán que analizar esto con mucho cuidado, ¿no? Pero lamentablemente el tema ya no se ve por esto, que debería verse también y principalmente, sino por el tema ideológico que se ha convertido en un verdadero parteaguas, en un verdadero enfrentamiento entre la derecha y la izquierda, ¿no? Entre el sector republicano y el demócrata, entre los progresistas y los que quieren conservar unos valores, unos principios. Entonces, bueno, ese es el otro aspecto de esta sentencia que es el más polémico, sin duda alguna, pero es el que tiene que ver, yo diría incluso, Enrique, con una cosmovisión, ¿no? de ambos bandos, es decir, de cómo ven el mundo, de cómo ven al ser humano, de qué es el hombre, para qué está el hombre en la tierra, de dónde ha surgido y si ese hombre tiene o no un sentido trascendental en su vida. Lo que está en juego, en definitiva, es hasta eso, hasta una visión del mundo distinta que hay en ambos lados. El presidente demócrata, Joe Biden, católico además, recordemos que en Estados Unidos el catolicismo no es una religión oficial, ni siquiera mayoritaria. Él ha salido a defender el derecho al aborto y ha dicho que el fallo ha sido realmente desastroso, pero que la lucha no ha terminado y que su administración va a tratar de hacer todo lo posible para defender el derecho de las mujeres a abortar. De la misma idea ha sido Barack Obama, también demócrata, mientras que Donald Trump, que fue quien puso a 3 de los magistrados de la Corte Suprema, que se les conoce como magistrados conservadores, ha dicho que Dios ha hablado. Entonces, aquí hay una suerte de cosas cruzadas. Tenemos temas ideológicos, como tú lo decías, progresistas y conservadores, políticos partidarios, demócratas y republicanos, pero también temas religiosos. En un país que se jacta de tener la democracia más fuerte y sólida del planeta. ¿Cómo ves tú lo que vaya a ocurrir? Porque uno de los precedentes que se está dejando es que la propia Corte Suprema corrige a la Corte Suprema. Han salido algunos magistrados que votaron en minoría y han dicho, lo han hecho simplemente por la variación de la composición de la Corte Suprema. ¿Tú crees que una nueva composición podría nuevamente inclinar la balanza hacia el progresismo y no hacia el conservadurismo? Bueno, es que te repito, Enrique, que si el criterio es ideológico, basta con el número. Si el número es si solo es el criterio ideológico, pero aquí no estamos solo con el criterio ideológico. Diríamos que por supuesto, es un tema interpretativo de la Constitución. Es como nuestro Tribunal Constitucional que tiene algunas veces que interpretar la Constitución lo que no está escrito para dar una sentencia, ¿no? Sin embargo, parece que si nos apegamos a la ciencia jurídica, si nos apegamos al derecho constitucional, en verdad, ¿no? Lo que dicen los magistrados que han votado a favor de la derogación de Roe versus Wade, dicen que no, que era un error lo que hicieron en el año 73, que no existe en la Constitución amparo para decir que constituye un derecho. Claro. Entonces, finalmente, como no es un derecho, porque ellos ven el derecho en la constitucional, entonces lo remiten. Fíjate que por otro lado, no es que tampoco se diga que el aborto a partir de ahora va a cero en Estados Unidos, no, sino que lo remiten a los 50 estados. Cada uno de ellos tiene un parlamento, que son los que hacen las leyes. Claro, inclusive uno de los miembros de la Corte Suprema ha dicho,
se ha corregido un error histórico y se ha reafirmado el derecho del pueblo estadounidense a gobernarse a sí mismo a nivel estadual, ¿no? Claro, De claro. manera coherente con sus valores y aspiraciones. O sea, cada También, estado puede tomar la decisión. No es que la Corte Suprema haya convertido en ilegal el aborto. Lo que sí hizo fue, en su fallo de 1973, obligar a todos los estados a permitir el aborto. Y ahí claro, quisiera llegar a una cuestión que tú has ido sí, estudiando. Ese fallo de 1973 en el caso Roe versus Wade establecía el derecho irrestricto al libre pedido de las mujeres a abortar en el primer trimestre. En el segundo trimestre se podrían dar algunas restricciones y a partir del tercer trimestre algunas prohibiciones. Pero las cosas finalmente evolucionaron, fueron yendo más allá del asunto, a casos que a mí me escarapelaron el cuerpo cuando tú informaste, por ejemplo, que en Nueva York una mujer podía abortar un día antes del parto. efectivamente, Enrique, y no solo en Nueva York, sino en otros estados. Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? No obstante ser un Es un país estado libre asociado, ¿no? asociado, ¿no? Pero también en Puerto Rico se podía abortar hasta el último momento, ¿no? Y ahora, fíjate, algunos estados ya están actuando muy rápidamente, ahora ya lo han limitado a las 22 semanas, ¿no? Es decir, ya actuó, parece que lo tenían preparado, ya actuó el Parlamento de Puerto Rico y restringió el aborto que no tenía ningún plazo, ¿no? Ningún plazo para ejercerse, ya lo restringió a la semana 22, ¿no? Más o menos a los 6 meses, 5 meses de embarazo, ¿no? Pero New York se espera que no va a variar ni un ápice porque ellos efectivamente celebran esto, celebran que se pueda abortar hasta el último día. Y acuérdate que no puedo precisar, me parece que fue hace 2 años o 3, ¿no? Pero el gobernador de New York, este señor tristemente célebre, ¿no? Cuomo, ¿no? El gobernador de Nueva York, cuando el Parlamento definió esta ley y por lo tanto que se podía abortar sin ningún tipo de plazos, eh, declaró prácticamente una fiesta en su estado y, y lo celebró en una noche luminosa, con un encendido de luces, con luces de colores, es decir, tremendo, ¿verdad? Pero, porque claro, ¿qué diferencia ya prácticamente un aborto el día anterior al embarazo de un infanticidio, ¿no? Es decir, de que yo, pues a un niñito ya nacido con unas cuantas horas y en perfecto estado, pues lo elimine. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Sin embargo, se ha llegado hasta este extremo, ¿no? De insanía mental, diría yo, ¿no? Porque no puede ser calificado de otra manera. Entonces, sí, efectivamente, no, una de las cosas que va a suceder ahora es que muchos estados van a limitar, ya lo están haciendo, limitar el aborto, ponerle más restricciones, ¿no? O quizá en algunos incluso declararlo totalmente ilegal, Por totalmente ahí ha ilegal. ido Missouri y Texas, que ya tenían preparados en sus parlamentos estaduales, en sus congresos estaduales, normas que apenas se aprobara una corrección en la Corte Suprema entraran en vigencia, y han entrado en vigencia. Pero hay algunas cosas, algunos datos que a mí me parecen importantes de mencionar, porque Puerto Rico, por ejemplo, habla de 22 semanas. Los datos de Planet Parenthood, esta ONG, organización, no sé, Es que, una que fundación promueve el aborto en autónoma los y promueve Estados el aborto en todo Unidos. el mundo. No, no, en todo el Este, mundo. Planet Parenthood dice que 9 de cada 10 abortos en los Estados Unidos se da antes de la semana 13, es decir,
en el primer trimestre, en lo que había establecido la Corte Suprema en 1973. Solo 1 de cada 10 se da después de la semana 13. Y dicen además que la mitad de estos abortos no se hace de manera quirúrgica, sino a través de pastillas. Esto involucra que todavía la mayor parte de los abortos podría darse en la mayoría de los estados de Norteamérica. No he entendido lo último, que esto implica que La la mayor mayor... parte, o sea, me imagino que si los abortos se están dando por pastillas y no Sí, por intervenciones quirúrgicas, y se sí, dan antes de las 13 semanas, es decir, en el primer trimestre, todavía la mayor parte, la gran mayoría de los 50 estados norteamericanos podrían seguir teniendo los abortos. Solo afectaría 1 de cada 10 según Planet Parenthood, o sacando las estadísticas, deduzco eso. sí, por supuesto. O sea, es decir, todavía, mira, son casi 60 millones de abortos que generó la ley de 1973, ¿no? 60 millones de niños que no pudieron nacer. Yo pienso que ahora se va a restringir el aborto, pero que van a seguir. Es decir, hay muchos estados en los que la legislación no va a cambiar, ¿no? Y, y en otros, pues que lo restringirán un poco más, quizá a la semana 12 o un poquito, o con causales, pero efectivamente, el tema del aborto eh, creo que va a disminuir. Sin embargo, todavía se va a dar. Y más cuando, cuando tú dices, yo no he visto esa estadística, que la mitad de los abortos hasta la semana 12 son por fármacos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso pues, al parecer, es algo que con muchísimo riesgo se puede hacer en la propia casa, en el domicilio, ¿no? Claro, Entonces, ahora eso existen no sé algunas, qué tan controlable sea por la claro, ley. el presidente Biden ha dicho que su administración va a defender el derecho a que las mujeres puedan viajar para poder hacerse el aborto. Algunas empresas como Netflix, Starbucks y otras que se me han escapado en este momento, han Disney, adelantado que van a financiar a las sí, mujeres que desean abortar, que sean sus trabajadoras y en cuyos estados esté prohibido el aborto, y ellos les van a financiar los viajes para poderlo practicar en otro estado. ¿Tú crees que esta decisión de la Corte genera una división, una polarización en los Estados Unidos muy poco duradera, una polarización de coyuntura, o que esto puede tener larga data y que puede generar un parteaguas, algo así como los demócratas y los republicanos, pero a mayor escala, no solo los partidarizados, sino los no partidarizados respecto al aborto y los que defienden el derecho a la vida de los no nacidos? sí, yo pienso lo segundo, Enrique, y es que este será un motivo de división que durará bastante, eh, porque diríamos que es un tema que trasciende, ¿no?, lo puramente material. Eh, Antaño, ¿no?, en el año 73, cuando se dio Roe versus Wade, ¿qué diferenciaba a los de derecha y de izquierda en Estados Unidos? ¿No? Pues diferenciaba pues, que unos eran los de derecha pues, más eh, libre mercado, menos impuestos, ¿no? Los de demócratas eran pues, ya desde ese momento un poco tirados a la izquierda, pero los temas como el aborto no aparecían como asuntos divisorios, ¿no? Todavía no, eran una minoría, era un tema que no tenía la importancia
que tiene ahora como un derecho adquirido por el hombre en general, por la mujer, podríamos decir, pero hablo de la humanidad, ¿no? No, no se veía así. Pero ahora qué? Ahora, al parecer, ya la diferencia entre los republicanos y demócratas, entre la derecha y la izquierda, y no solo en Estados Unidos, sino en todo Occidente, la diferencia ya no es, pues, libre mercado o, o ricos contra pobres, ¿no? Sino la diferencia es pro vida o pro aborto. Entonces, hay una polarización muy seria, y que remite a temas muy de fondo, como te decía al principio, cómo ven las personas que son pro vida y pro aborto, cómo ven el mundo, cómo ven al hombre. Bueno, tú has mencionado la religión. Se están burlando también de la religión haciendo, basta ver en las redes sociales, ¿no? Diciendo bueno, que la vida pertenece a Cristo, que esto es un tema divino, que no sé qué, como haciendo escarnio de razones de tipo religioso. Yo muchas veces hemos hablado que el tema del aborto no es un tema religioso, es un tema natural, es un tema de, diríamos, aprecio la vida o la desprecio hasta el punto de eliminarla. Así de claro. Ahora bien, claro que tiene también una influencia o una vertiente religiosa, por supuesto, porque si yo creo en Dios, la religión es vinculación con Dios. Si yo creo en Dios, entonces no puedo estar a favor del aborto, Enrique. Es toda religión, yo no conozco religión, la verdad, no conozco religión que permita el aborto. No la conozco. No conozco religión, salvo no sé, pues, algunas sectas protestantes o no sé, pero no conozco, sinceramente. O quizá algunas religiones paganas del Oriente, pero no conozco. Las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Son claramente pro vida. Entonces, si analizamos esto, una persona que cree en Dios no puede estar a favor del aborto. Y, y partiendo de eso, si yo entonces soy una mujer y aborto, opto por el aborto, entonces estoy ya entrando en conflicto con unos principios religiosos a los que después no me va a quedar más remedio que atacar, porque sencillamente están en contra de lo que yo estoy haciendo, quizá incluso creyendo. Por lo tanto, claro, lamentablemente los que están a favor del aborto, ¿no? Te dicen que es un tema religioso, pero un poquito como despreciando el argumento. Ah, sí, es un tema religioso. Bueno, entonces habría que preguntarles a esas personas, y en primer lugar a Biden, ¿no? Oiga ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? ¿No? Ahora, no digo, insisto una vez más, que la única vertiente que haya que analizar en el tema del aborto es el tema religioso. Bueno, No, es que la porque es un Constitución de los tema muy... Estados Unidos protege en una de sus enmiendas el derecho a profesar la religión que uno vea por conveniente y la protección de ese derecho, ¿no? Entonces, es que realmente el derecho constitucional norteamericano es bastante grande, bastante influyente además en el mundo, ¿no? Entonces, Sí, muchas de las cosas que por se eso, decían en la Corte Suprema influenciarán América Latina o el resto del mundo. Edwin, te agradezco muchísimo, ha sido muy amable. de nada, Enrique, yo pienso, y ojalá sea así, porque yo no tengo remedio, no tengo, perdón, ningún, ningún inconveniente, al contrario, para decir que soy una persona pro vida, ¿no? Entonces, yo pienso que ojalá, porque Estados Unidos tiene todavía mucha fuerza en el mundo, ¿no? Y ojalá que esto repercuta en el resto de Occidente y en América Latina también, por supuesto, ¿no? Que ese es el ámbito más cercano al norteamericano. Ya lo que suceda en otros sitios,
como China o la India, creo que está fuera de nuestro ámbito. Perfecto. Ha sido Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana en Modo Hoy.